A mí, de los datos que da la encuesta de 40dB para la serie El País de hoy, no me sorprenden en lo más mínimo en lo que refiere a Vox. Es normal que con los discursos políticos y con los movimientos que vemos la extrema derecha crezca, y hay un ejemplo muy concreto de estos últimos días, que es todo lo que ha pasado con el famoso palacete del PNV, que fue incautado por la Gestapo, que fue expropiado por el régimen nazi durante la ocupación alemana de Francia de la Segunda Guerra Mundial, y que por fin el PNV va a volver a recuperar. Esto es un palacete que fue pactado 2 veces de volver por el PP, con Aznar y con Rajoy, y que por distintas circunstancias al final no se produjo esa devolución, pero por 2 veces los últimos 2 presidentes del gobierno de la derecha pactaron devolverlo porque era lo justo, aparte de que porque necesidades parlamentarias acordaron eso con el PNV. El PP va a votar a favor ahora, después de todo el trayecto que ha hecho, pero en medio se ha dedicado a decir que era un regalo, que era una cosa injusta. Cuando después un votante ve esto, un votante conservador ve esto y dice, tú me dijiste que esto era un regalo y ahora votas a favor, ¿qué haces? Pues si te has creído lo que decía antes el PP, te vas a Vox. Si te crees los discursos del PP con inmigración, con ocupación o con el palacete del PNV, la consecuencia es que después, cuando llega la cuestión práctica y afortunadamente el PP vuelve a decisiones más normales y abandona la demagogia, lo que estás generando es crear ese caldo de cultivo que aprovecha la extrema derecha. Antón. A mí sí me sorprenden los datos, ¿no? Como me sorprendía el dato de los 7 que vivían donde querían, o el dato de que sean los más jóvenes los que están confiados en que van a tener vivienda en 5 o 10 años. Me sorprende el dato porque Vox está creciendo haciéndose el muerto, sin hacer nada. Sin hacer ningún tipo de propuesta, claro, en nada. Es lo realmente y muerto. Desde el punto de vista organizativo, sumido en una crisis de la que sabemos poco, primero por el oscurantismo informativo, la absoluta opacidad en la que se mueve Vox, pero bueno, ahí está la lista de cadáveres que ha ido dejando el poder político, se entiende, la dirección de Abascal o la renovada dirección de Abascal. Entonces la ultraderecha en España crece sin hacer nada, haciéndose el muerto. Simplemente como en la playa, haciéndose el muerto, como el mar. O sea que el problema tiene que estar en otra parte, porque giras a tu alrededor. Bueno, Alternativa por Alemania tiene un discurso, tiene una líder que sabe vender una imagen que rompe bastante la imagen del ultraderechista clásico. En el caso de Francia, bueno, pues hay un entorno y un liderazgo también que lo pueden explicar, pero en el caso de España, ¿qué es lo que está pasando? Porque la ultraderecha, Vox, está en crisis organizativa. El liderazgo, Santiago Abascal, hombre, presentarlo como nuevo me resulta cuando menos difícil. No tienen propuestas, no están prácticamente en el debate. Seguramente porque no les hace falta, porque hay toda una serie de agentes externos que hacen ese trabajo de agitación. En eso sí se parece la ultraderecha española a la ultraderecha europea o del resto del continente, ¿no? Donde son agentes externos aparentemente independientes, que se presentan como nuevos medios, como los verdaderos periodistas, como la voz de los verdaderos ciudadanos, los que andan haciendo esa agitación. Entonces, Antón, ¿dónde está el problema? El problema está, primero, en que efectivamente tenemos un problema de percepción de hacia dónde va la sociedad, de incertidumbre ante el futuro, que está generando una reacción que efectivamente es volver al pasado. Y la gente que su respuesta ante un futuro que no entienden o que les parece muy difícil es volver a lo conocido. Y de eso te beneficias, estés tú en un buen momento o un mal momento. Y en segundo lugar, hombre, yo creo que el gran nutridor de votos en este momento, nos dice la encuesta de Vox, ¿quién es? El Partido Popular. Casi uno de cada 10 votantes de Núñez Feijóo en las pasadas elecciones, ahora se va con Vox. Y el PP prácticamente no recoge ningún votante de Vox. ¿Qué te dice ese dato? Te dice que tu estrategia de acercarte a Vox, de intentar coger el discurso de Vox, de ser más duro que Vox, está beneficiando fundamentalmente a Vox. Primero, la extrema derecha en España no llega ahora, ¿eh? La extrema derecha en España lleva décadas. Venimos de 4 décadas de dictadura, y cuando llegan las primeras elecciones democráticas, en los primeros parlamentos, no es que haya una extrema derecha, es que hay 2. Estaba Blas Piñar por un lado y estaba Alianza Popular por otro, que era un partido formado por 7 ministros franquistas. Después hay una pugna en la derecha que gana el sector más de derechas. Cae el OCDE y se queda Alianza Popular con todo eso y consigue unificar todo el espacio, el de la derecha y el de la extrema derecha. Pero Santiago Abascal no nace de una parra. Nace del Partido Popular, aparece dentro del Partido Popular y es una escisión del Partido Popular como la mayor parte o buena parte de los cuadros de los que nace Vox. Es decir, esa extrema derecha ha existido y ha sido parlamentaria dentro. Bien, los jóvenes, perfecto.
A ver, algo habrá ayudado. Por ejemplo, la guerra cultural del Partido Popular contra Educación para la Ciudadanía en los colegios durante tanto tiempo. Algo habrá ayudado, digo yo. Esta idea de que no se adoctrine a los niños y que la doctrina solamente la pueda dar la Iglesia Católica, algo habrá ayudado a que tengamos una juventud con ese tipo de posiciones. Es verdad que hay una tendencia universal que tiene mucho que ver con cosas como las redes sociales, que es lo que está educando a gran parte de los jóvenes en el mundo entero. Y cómo hemos permitido, desde la sociedad, que los dueños de esas redes sociales sean irresponsables. Los directores de periódicos, como es mi caso, somos responsables de lo que publicamos en nuestras páginas. Los dueños de las redes sociales no tienen ninguna responsabilidad. Y esta ficción legislativa la hemos dado por buena y está educando a una generación entera, en el caso de los menores de edad, no solamente en la extrema derecha, sino en trastornos mentales y alimentarios, que están aumentando enormemente por culpa de cómo funcionan estas redes sociales y el tipo de sociedad que construyen. Claro que hay un problema que no solamente es español, claro que es un problema que no solamente viene de cómo la derecha tradicional juguetea, coquetea con la extrema derecha y la valida. Es mucho más amplio que todo eso, pero no podemos obviar el papel que ha tenido el Partido Popular en el nacimiento, en el origen y en el actual crecimiento de la extrema derecha, porque creo que tiene también mucha responsabilidad. Antón. Bueno, yendo, digamos, a un análisis que trascienda un poco el momento, ¿no? Es interesante contrastar la pirámide de votantes de los partidos tradicionales, de los que hablábamos antes, ¿no? El Partido Popular y el PSOE, y la pirámide de votantes de Vox. Y te das cuenta de que la pirámide de Vox es la pirámide del PP invertida, o la pirámide del PSOE. Es decir, los partidos tradicionales de gobierno, conforme su base electoral se va creciendo conforme avanzamos en la edad, conforme avanzamos en las cortes de edad, es decir, tienen más votantes entre la gente mayor. Al partido Vox le pasa lo contrario, conforme avanzamos en la edad va perdiendo votantes, es decir, es como si se miraran en un espejo, ¿no? Y lo interesante es intentar averiguar por qué. Sí. Porque hablábamos antes de la incertidumbre, el miedo, volver al pasado, pero es que mucha de esa gente que declara esa incertidumbre en realidad no la vive, cruzando con los datos de la vivienda. Los jóvenes son los que están más seguros de que dentro de 5 o 10 años van a tener una vivienda. La clase que más votantes aporta Vox es la clase media. Y el grueso de sus votantes es gente que ahora mismo está entre 30, 40 años, que tienen un trabajo, que probablemente están pagando un piso o están empezando a pagarlo. Es decir, que su incertidumbre hacia el futuro es cuanto menos discutible, ¿no? Entonces yo creo que es interesante ver de dónde proviene ese movimiento. Yo creo que tiene que ver con muchos elementos, pero yo ahora mismo destacaría 2. 1, estamos recogiendo el fruto de haberle explicado y haberle dicho a la gente durante 20 años que van a vivir peor que sus padres. 20 años de decirle a la gente que ahora tiene 30 años que van a vivir peor que sus padres genera miedo y genera incertidumbre y genera este instinto de yo quiero volver al pasado. Yo quiero volver a como vivían mis padres. ¿Y quién les está ofreciendo eso? Vox. ¿Por qué? Porque ofrecer eso es ofrecer nada. Lo estamos viendo ahora en Estados Unidos. ¿Qué está ofreciendo Donald Trump? Volver al siglo XX. Volver al siglo XX. Estados Unidos en el centro, los demás son satélites, aquí yo digo lo que se hace, aranceles, casi volver a un estado de pre-globalización. Es como si estuviéramos volviendo a los 80 en esos términos, ¿no? Y el segundo elemento que a mí me parece fundamental es la enorme capacidad que tiene la ultraderecha para presentar recetas absolutamente viejas como si fueran algo completamente novedoso. Y su capacidad para aparecer como agentes disruptivos del sistema. Lo vemos a mí, lo comentábamos antes, a mí me parece muy destacado. Esta capacidad, que además los que estamos en los medios no sabemos muy bien cómo gestionarlo, que tienen para convertirse en ellos en los que disrumpen las ruedas de prensa, son los que persiguen a los políticos, porque ellos son los que hacen el verdadero periodismo, son los que dan la verdadera información, mientras que los que estamos aquí, como todos sabemos, somos simplemente mercenarios a sueldo del sistema. Ahora Antón Losada, que la extrema derecha sube, que Vox sube, sin tener ningún tipo de propuesta, sin plantear ningún tipo de estrategia, sin entrar en ninguno de los debates que afectan a la ciudadanía, y en cambio los otros dos partidos principales, Partido Popular y Partido Socialista, bajan. ¿Les penaliza no entenderse en los debates que afectan a la gente, piensa usted?
Bueno, yo creo que la ultraderecha, por cierto, con una financiación extraordinaria detrás, si no, no pasaría. Atentos a lo que dijo este gran ideólogo de la ultraderecha de cómo, gracias a que la persona más rica del planeta compró X y hizo la campaña en Estados Unidos y aportó dinero en Estados Unidos, él decía, con menos dinero lo hacemos en Europa, ¿no? Hay mucho dinero detrás, hay intereses detrás. Pasó con el Brexit, ¿no? Cómo se alimentan campañas donde yo sí creo que hay una estrategia y yo sí creo que hay un discurso contra lo que ellos llaman corrección política, que a mí me parece los avances de la civilización. Quiero decir, ir contra, porque siempre es lo mismo, en esa internacional ultra hay un corpus ideológico perfectamente rastreable, siempre es contra las mujeres, siempre es contra los inmigrantes, siempre es la xenofobia, es que se repiten una y otra vez, sí que hay una línea. Lo que no son propuestas de país. No, bueno, claro, la propuesta es... ¿Qué opina Vox de la vivienda, de la crisis de la vivienda? ¿Cuál es la propuesta de Vox en la crisis de la vivienda? Pues la propuesta de Vox en la vivienda es decirle a la gente que no bajen a comprar el pan porque le van a ocupar el piso. Y entonces pasa lo que decían ustedes esta mañana, y es que hay una diferencia que multiplica la preocupación sobre la realidad en 800 y pico, decía Javier esta mañana. Es decir, de la realidad numérica del problema a lo que pasa, pues esas son las campañas demagógicas, populistas y financiadas de la derecha y la ultraderecha, claro. Es que es evidente que la estrategia de Ayuso pasa por no hablar de los problemas que tiene Madrid, pasa por generar y alimentar polémicas muchas veces absurdas, por cierto, una vez más, exactamente igual que la internacional ultra. Es decir, hablemos de si los inmigrantes comen perros y gatos. El caso es montar polémicas lo más verdaderas astracanadas, como digo yo, para no hablar de lo que está pasando con las residencias, de lo que pasó en el COVID con las residencias, de lo que está pasando con la vivienda, que es inaccesible en Madrid, que es el mayor problema de los madrileños. Bueno, nuestra obligación será precisamente llevarle a hablar de eso.